Nos da un gran gusto tener nuevamente con nosotros la presencia del doctor Douglas Elmauer. Douglas estudió su licenciatura en Derecho por la Universidad Mackenzie en Brasil. Tiene una maestría en Filosofía y Teoría General del Derecho en la Universidad de San Paulo y es doctor en Derecho por la Universidad de Bremen, Alemania. Douglas ha tenido estancias académicas en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y es abogado y consultor jurídico. Actualmente es investigador en el área interdisciplinar de Derecho y Economía Política. Ha publicado artículos sobre temas como teoría de sistemas, sociedad global, sociología constitucional y transconstitucionalismo. Hoy la exposición que nos presenta el doctor Douglas Elmauer tiene como tema la economía como sistema autopoético, pagos, precios y necesidades. Con gran gusto le cedo la palabra al doctor Elmauer. Muchas gracias por esta nueva oportunidad de estar con todos aquí. Es mucho gusto por eso. Yo voy a hablar sobre la economía de la sociedad en teoría de sistemas, la economía como un sistema autopoético. Como yo hablé con algunos amigos, colegas, con el profesor Carlos, no es muy común que se hable a respecto de economía en teoría de sistemas, pues el debate económico es un poco cerrado. Por eso creo que hay un papel importante de la sociología económica también para hacer análisis pertinentes a respecto del sistema económico. Por eso yo trato inicialmente de hacer algunas aclaraciones introductorias, que es diferenciar teoría económica de sociología económica. En primer lugar, la sociología económica no es la vieja economía política clásica, que es la vieja semántica, que remonta a los escritos de los fisiócratas, o Adam Smith, o Ricardo. Sí, son los clásicos, pero no es ese el objeto de la sociología económica. No seguía por este camino. Por otro lado, no es teoría económica. Teoría económica y sociología económica son cosas distintas. La teoría económica es mucho más un análisis, una autorreflexión del sistema económico. Estudia cosas específicas como microeconomía, macroeconomía, teoría del crecimiento, economía internacional. No es el objeto de la sociología económica. Y en teoría económica tenemos la economía como el estudio de la forma en que la sociedad utiliza los escasos recursos para producir bienes, servicios y cómo los distribuye. Son los tres problemas centrales de la teoría económica: qué producir, cómo producir, para quién producir. Esto es teoría económica, es la definición clásica de Samuelson y Nordhaus, no livro Economia. Samuelson es solo el fundador del curso de economía de MIT, né? Só isso. Mas esto es teoría económica. Sociología económica es otra cosa. La sociología económica es una heterodescripción del sistema económico. Por eso no estudiaremos microeconomía, macroeconomía, ni estos otros problemas que son del núcleo duro de la teoría económica. Es mucho más una heterodescripción a partir de la sociología. Es la sociología describiendo el sistema económico. Y Luhmann, en sus trabajos, centra-se en observar la economía moderna, o sea, la economía funcionalmente diferenciada. Entonces, estas son las aclaraciones introductorias necesarias para no hacernos ninguna confusión.
Los artículos de Luhmann sobre economía de la sociedad, tenemos algunos. El libro principal es La economía de la sociedad, que fue traducido por el profesor Aldo Mascarenhas, lanzado en 2017, pero el libro es de 1988. Pero hay otros artículos. Luhmann trabaja estas cuestiones ligadas a la economía desde los años 60, pero el primer artículo viene en los años 70 con economía como sistema social, después habla de escasez, dinero y sociedad civil. 10 años después retoma la discusión. Hubo en el inicio de los años 80 una gran discusión entre Luhmann y Friedrich von Hayek, creo que en 1982. Esta discusión está en un libro. Después yo puedo disponibilizar el artículo, esa discusión. El año siguiente, no por acaso, Luhmann viene con un gran artículo que es tal vez el gran marco de la observación sistémica acerca del sistema económico, que es estos son los precios. En alemán, das in der Preise. Que, en mi opinión, fue claramente, es claramente un resultado de la discusión que hubiera en el año anterior con Hayek. Después, no que Luhmann sea hayekiano, no, pero hubo irritaciones recíprocas y Luhmann sintió-se impelido a escribir sobre este problema, pues los precios, el sistema de precios fue uno de los grandes objetos de la discusión con Hayek. Y después Luhmann escribe un artículo sobre capital y trabajo, que es la diferencia clásica de la economía política, de la antigua economía política, de la vieja economía política. Él habla un frente incorrecto. Después, en 84, un otro artículo, La economía de la sociedad como sistema social. Después, Nueva economía política, capital y trabajo nuevamente. Trabaja la origen de la propiedad privada y su legitimación por cuenta de la relación de acoplamiento estructural entre derecho y economía. La propiedad es un acoplamiento estructural entre ambos los sistemas, economía y derecho, ética económica como ética, y por fin un gran artículo no mucho conocido, creo que no se ha traducido también, que es Capitalismo y Utopía. Un gran artículo, voy a citarlo en la última diapositiva de esta presentación. Agora vamos ao livro, primeiro capítulo, pagos, precios, necessidades, a autopoiesia da economia e sua função. De modo general, vamos falar sobre as questões centrais de como se configura a constelação do sistema econômico em la teoria dos sistemas. O dinheiro é o símbolo central. É com a ajuda do dinheiro que os pagos são possíveis. E os pagos são os elementos basales para a autopoiesia, para a autorreprodução do sistema econômico. Sem pagos ou no pagos, que é a diferença, pago ou no pago, não há autopoiesis da economia. Então, o dinheiro como símbolo central, el dinero en general, sea lo que for, y ver después hablaremos sobre eso, lo que es dinero, por qué es dinero, cuáles son las características del dinero, es un otro tema que aclararemos aquí, pero es a través del dinero que los pagos son viables. La autorreferencia del sistema son los pagos orientados por precios, os pagos que com a capacidade de pago, a liquidez,
La heterorreferencia son las necesidades. Entonces, aquí tenemos la primera caracterización importante del sistema económico. Autorreferencia, los pagos orientados sobre precios, y heterorreferencia necesidades. Lo que son necesidades? Necesidades pueden ser no solo bienes y servicios, pero energía, insumos, lo que en teoría económica llamamos de factores productivos, tierra, capital, trabajo. Cualquier una de esas cosas pueden ser las necesidades. Después tenemos la fórmula de contingencia de la economía. ¿Qué es la fórmula de contingencia? Aquí lo que posibilita una estabilidad dinámica del sistema. Todo sistema autopoético tiene su fórmula de contingencia, que es también, puede hablar que es su racionalidad específica, y en economía escasez. En teoría económica hablamos que el problema de la escasez es el problema central de la economía, y Luhmann con su sociología económica es capaz de traducir eso, colocando la escasez como la fórmula de contingencia del sistema. El código binario de la economía es tener, no tener. Los programas son diversos, pero tienen como bases la solvencia, según Luhmann, y las organizaciones centrales del sistema económico son los bancos, la bolsa de valores, empresas, etcétera. Pero en nuestra presentación hoy voy a hablar solo de bancos. Las bolsas son muy importantes, están relacionadas con los bancos en alguna medida. Empresas también son players, actores centrales. Vamos a hablar un poco cuando yo hablar de mercado. Pero ahora vamos al sistema de precios. Los precios son las bases de la orientación económica. Lo que fornece autonomía funcional para la economía son los precios. No se puede abrir mano de los precios. Los precios no son determinados externamente. Embora sean información, ellos hacen lo que Bateson, Gregoire Bateson, que es un autor que Luhmann gusta mucho, los precios como información hacen aquilo que Bateson llama de differences that makes the difference, a diferença que hace a diferença. O sea, embora sea una observación del entorno, es siempre una observación del entorno a partir del propio sistema. La cuestión de la diferencia, autorreferencia, heterodiferencia. Y con los precios, con la autonomía que el sistema de precios da al sistema económico, es posible abandonar las teorías obsoletas de las guerras semánticas que explican la formación de precios no como cosas del propio, producidas por el propio sistema económico, por su propia dinámica, oferta, demanda. O sea, la semántica del precio justo es afastada, que viene la de Aristóteles, de los romanos, después va la Edad Media. También la teoría del valor, el valor trabajo, que está en Smith y Ricardo Marx, no tiene ninguna validad para se hablar del sistema de precios. No hay un valor objetivo, o los precios no son mera apariencia. No hay esta diferencia entre valor y precio. Por eso la teoría del valor objetivo, del valor trabajo, se va lejos de la propia teoría de los precios, con la economía autónoma ahora. Ahora los precios quien dicen cuánto algo cuesta, son los precios. Y estos precios funcionan con la memoria sistémica.
Les permiten temporalizar el sistema, pues los precios no son fijos, los precios cambian constantemente y por eso son flotantes, son dinámicas. Es lo que Luhmann llama de estabilidad dinámica. Incluso cuando va a hablar de precios, él hace referencia a Ilya Prigogine, que es un físico que tiene justamente una teoría al respecto de eso, de complejidad y estabilidad dinámica, de estabilidad de estructuras dinámicas. Y es interesante que esta idea de equilibrio dinámica tiene un diálogo directo con un modelo mucho utilizado en la microeconomía mainstream, que es el modelo Arrow de Bru, que es el modelo de la formación de precios en las series temporales. En el tiempo los precios cambian y ellos son dinámicamente definidos por el propio sistema. Entonces, en resumo, precios son informaciones sobre pagos y no pagos observados por el propio sistema. Los precios posibilitan al mismo tiempo abertura cognitiva y clausura operativa. ¿Por qué? A través de los precios es posible que el sistema económico observe la escasez en un ambiente hipercomplejo. Entonces, la disponibilidad de esos recursos pueden afectar precios. Entonces, es la dimensión de la abertura cognitiva. Por otro lado, la clausura operativa se da, pues ningún actor externo puede ver y decir cuál es el precio. Los precios no se forman como un fruto de la voluntad de ninguna persona, de ningún órgano, de ninguna instancia superior. Los precios son los precios. Por eso Luhmann dice, estos son los precios. Los precios son autónomos. Los precios no implican en heterodeterminación. Los precios son autodeterminación, la autodeterminación del sistema económico. Entonces, hay variabilidad de precios, no significa que los precios sean fijos. Por eso esta variabilidad es en verdad una respuesta a la disponibilidad y escasez de recursos, sean bienes, servicios o factores productivos. Luhmann habla esta realidad es que el sistema económico funcionalmente diferenciado obtiene adquisiciones evolutivas que son irreversibles. Para Luhmann son básicamente tres estas adquisiciones evolutivas de una sociedad hipercompleja, funcionalmente, con una economía funcionalmente diferenciada. Son el código monetario a través del dinero, los pagos, que son el elemento basal para la autopoiesis de la economía, y los precios, que permiten la autodeterminación de la economía. El Luhmann es muy claro, no hay vuelta al paraíso. ¿Por qué? Porque si hubiera la destrucción o la abolición del dinero, de los pagos o de los precios, esto es en verdad la desdiferenciación, una involución, una pérdida de complejidad. Pero hay semánticas, ainda hoy, que hacen o que en el pasado hicieron la crítica al sistema de precios. En primer lugar, tenemos las clásicas críticas al capitalismo del siglo XIX, que son sobrevivientes semánticos de las ideas aristotélicas en torno de la economía, la llamada crematística, que trataba más del comercio y no de la economía doméstica. El neohumanismo y el romanticismo también, cuando hacen foco al problema de la alienación o de la crítica de la división del trabajo.
que es irónico, pues la división del trabajo es uno de los aspectos esenciales para el enriquecimiento. No todos los autores clásicos son críticos de la división del trabajo. Adam Smith leía positivamente la división. Los marxistas no. Y también, por hablar en Marx, la tradición crítico-dialéctica, que dice que, en verdad, la economía son grilletes, estas relaciones económicas son grilletes, es el reino de las necesidades. Hegel, en su libro Principios de Filosofía del Derecho, habla sobre el reino de las necesidades cuando va a aclarar su visión acerca de la sociedad civil, y para él solo se puede superar esta condición de lo reino de las necesidades a través de una nueva eticidad que estaría fundada en el Estado. Eso está en Principios de Filosofía del Derecho de Hegel, y también es tradición Marx, diferente de Hegel. Marx era favorável a la abolición del Estado al final de la revolución. Es la cuestión de la superación de la diferencia de clases, la asociación de hombres libres, como él habla en tercer volumen del Capital. Pero son viejas semánticas que no se compatibilizan, no aceptan la autonomía del sistema económico, no aceptan sistema de precios. Entonces, pero son muy resilientes en la sociología hoy esas tradiciones. Yo coloco esta diapositiva más por una curiosidad, pero Luhmann habla sobre este problema también. Y la función de la economía y la escasez. En sociedades jerárquicamente diferenciadas, las necesidades solo se atribuyen a los pobres. Con la diferenciación funcional, hay una universalización del concepto de necesidad y emerge la necesidad de la inclusión de toda población en la economía. Es la cuestión que yo discutí en mi última presentación de la diferenciación funcional. Trae consigo esta necesidad de inclusión universal. Entonces, la escasez es referente siempre a bienes, servicios o en su duplicación, por dinero. Y la función de la economía es, teniendo en cuenta esta escasez, sea de bienes, servicios o dinero, hacer con que el sistema económico trate de asociar provisiones estables futuras, considerando la distribución actual. Es la cuestión de la capacidad de pago. Si hay o no hay capacidad de pago o de fornecimiento de bienes y servicios en una determinada situación. Por eso ahora hablamos del mercado como entorno interno del sistema económico, pues es en el mercado que muchos de esos problemas serán desarrollados. Primero, hay una diferencia entre entorno interno y entorno externo. No son la misma cosa. Algunos sistemas hacen eso, reiteran la diferenciación sistema-entorno dentro del propio sistema y forman este entorno interno. Sería una especie de reentry de la diferencia sistema-entorno que formula este entorno interno, y el mercado, por eso, no es un sistema para la teoría de los sistemas. Para la teoría del sistema de Luhmann, para esta sociología específica, el mercado no designa un sistema, pero un entorno interno, que es lo que yo hablé. Es el de reingreso, el reentry de la diferencia
sistema en torno en el propio sistema, ¿no? Es una cosa clásica de teoría de los sistemas, la operación de Gentry. El mercado es mucho más algo policontextual, jerárquico. Entonces, esa economía como entorno interno se diferencia del entorno externo, pues en el entorno interno vamos a observar, por ejemplo, necesidades, los actores, los players que se mueven en el mercado, sean organizaciones, sean cooperaciones, y el entorno externo, por su vez, son cosas de otros sistemas, como política estatal, los avances, los desarrollos tecnológicos, los recursos materiales y humanos, es lo que la economía observa como capital humano, pero cuando Luhmann escribió la teoría del capital humano, estaba ainda en desarrollo, es otra cosa, puedo hablar en otra oportunidad. En fin, hay esta distinción entre entorno interno y entorno externo, y vamos a hacer el foco en el entorno interno, que es el mercado. Pues solo en el mercado es posible observar con ayuda de los precios. El mercado entonces ayuda el sistema económico a observar a través de los precios. Una función clásica de mercado. Muchos economistas hablan sobre competencia, y la competencia sería un aspecto central de los mercados. Discútese la competencia perfecta, competencia imperfecta. Es una discusión muy importante en la teoría económica, en la microeconomía. Sabemos hoy que el modelo predominante, el modo predominante de reproducción económica en teoría económica es la competencia imperfecta, especialmente competencia monopolística, creo. Competencia monopolio es una forma de competencia imperfecta, pero esto es teoría económica, otra cosa que yo puedo hablar en otra oportunidad. Luhmann hace foco que la competencia es en verdad para teoría del sistema solo una reductora de complejidad, que también en teoría de sistemas esto es un aspecto central, reducir complejidad. Y la competencia como un resultado de la evolución del mercado hace posible que, teniendo en vista la escasez de recursos, no se necesita tomar contacto directo con todos los players. Se puede hacer abstracciones a través de eso. Entonces, competencia para Luhmann no es conflicto, es solo un modo de se reducir la complejidad a través del mercado. En este mercado también tiene un proceso de diferenciación, pues en el mercado hay diferentes instancias que Luhmann diferencia en tres, son tres centralmente. Son, en primer lugar, los competidores, en segundo lugar, los partners de intercambio. Es así que el profesor Mascarenhas traduce lo que está en alemán, Tauschpartner, que sería mucho más, tal vez, proveedores. Y empleados y miembros del hogar, que es la cooperación. Son tres instancias distintas del mercado que están interrelacionadas, y su diferenciación es muchísimo importante para que la economía opere
con suceso orientada a precios. Cuando tienes la diferenciación adecuada entre estos tres aspectos, los precios tienen una mejor capacidad de orientación para el sistema, una mejor capacidad de especificación. Entonces, este es el esquema de cómo eso se procesaría. Tienes las tres instancias, y estas instancias siempre correlacionadas a los precios, y los precios orientando estos players. Isso é em economias que llamamos economias capitalistas. Pero Luhmann habla sobre las economías centralmente planificadas también, y esto es muy interesante, pues él fornece una explicación muy interesante de cómo las economías planeadas viabilizan las operaciones económicas, y yo voy a aclarar eso. Luhmann no hace la diferencia economía de mercado, economía planeada. Para Luhmann, esta no es la diferencia central como muchos economistas hacen. Para Luhmann, toda economía moderna es economía de mercado. Esto está en el capítulo específico, luego en el comienzo de la sesión en que Luhmann habla de eso. Economía moderna es siempre economía de mercado. Las economías premodernas son economías de subsistencia. Esta sería la diferencia correcta. Lo que diferencia una economía planeada de una economía no planeada es la diferenciación entre competencia, intercambio y cooperación, que es exactamente la diferencia entre estos players, entre estas instancias. Para Luhmann, en las economías planeadas no se hace una diferenciación completa entre estas tres instancias y prevalece la cooperación, que en verdad, para Luhmann, eso hace con que la economía trabaje con un déficit de racionalidad. Él habla esa idea de esa hipertrofia de la cooperación, un mito que hace irracionalidades en el sistema. Entonces, reduce la capacidad del mercado se orientar a precios y se estima lo que sería estimado por precios a partir de instancias centrales o decisiones políticas, o comités centrales. Y es lo que Luhmann habla. Sobre estas circunstancias, el sistema de precios fracasa. Los precios fracasan como medios de información para la relación entre competencia, intercambio y cooperación. Entonces, estas tendencias decisionales hacen con que la paradoja de la escasez sea politizada. Y eso provoca, a su vez, un déficit de racionalidad económica. Es eso que Luhmann habla sobre planeamiento económico y economía socialista. En verdad, es un proceso de desdiferenciación del ambiente, del entorno interno del sistema económico con un gran déficit de racionalidad, pues no se puede más orientarse a precios, que es el gran orientador del sistema económico. Mercado, precios de desigualdad. Sí, los mercados tienen distintos participantes que no están en posiciones iguales. Entonces, la desigualdad es una condición natural del operar del sistema. Yo voy a aclarar eso. Pues, en estas condiciones, los precios no son fixados con relación a otras cosas, sino oferta y demanda. Entonces,
para Luhmann, por haber diferentes participantes en el sistema económico, hay diferentes necesidades también. Y con diferentes necesidades también hay una diferente repartición del dinero. El dinero también no es repartido igualmente, de tal modo con que la desigualdad es condición inicial y producto de la economía. O sea, la economía funcionalmente diferenciada naturalmente opera con desigualdades. Es la condición del sistema. No hay otro modo, pues si hubiese una igualdad en esas condiciones de distribución igual, por ende, todos tuviesen las mismas necesidades, todos tuviesen los mismos dinero, eso sería una entropía mortal para el sistema. El sistema se quedaría paralizado. Pero eso no significa que todo se quede perfecto. Hay lo que Luhmann no habla sobre eso, pero es deductible que sobre esas condiciones haya fallos de mercado, que en teoría económica abordamos como los monopolios naturales, los bienes públicos, las externalidades, información asimétrica, tragedia de los comunes. Entonces, esta configuración, estas condiciones, también dependen mucho de acoplamientos estructurales con otros sistemas, programación, que pueden hacer estructuración de cierta complejidad que muchas veces el sistema económico dispone para el otro. Por ejemplo, cuando da la formación de la propiedad, es la disposición de una complejidad económica para el derecho, de algún modo. Cuando hay impuestos, es tanto la exposición de complejidad económica y de complejidad política, para que haya impuestos, para que muchas veces se pueda mediar estas desigualdades. En fin, esta es una gran agenda de pesquisa. Por eso, para haber tiempo, yo voy a hablar ahora de la doble circulación en el sistema económico, que es otro tema que Luhmann aborda en el libro. ¿De qué trata la doble circulación? Lo que está en juego aquí es la capacidad de pago. Entonces, para Luhmann hay una oscilación entre la capacidad de pagar y la incapacidad de pagar. Esto, como yo hablé, esto no es constante. Una persona que ahora es capaz de hacer un pago, por la mañana puede no tener más el dinero y no ser más posible que haga los pagos. Por eso la doble circulación hace posible que las personas que no pueden pagar ahora tengan acceso nuevamente a medios de pago y pueden continuar a operar en el sistema. Entonces, la capacidad de pago es lo que está en el centro de la circulación. El dinero es el medio que circula en eso. Y la doble circulación significa que el tráfico de dinero produce la suma de dinero que se pagaría siempre en dos sentidos. Entonces, nós tenemos dos sentidos, por eso doble circulación. De un lado, capacidad de pago, y de otro, incapacidad de pago. Y con eso también se esconde la paradoja de la escasez, que es la cuestión del acceso y de la restricción, que es el próximo tema. No voy a aclarar exactamente de lo que se trata ahora, pero la cuestión de si tener o no tener capacidad de pago es esencial para que haya esta doble circulación en el sistema económico. Y es esta cuestión de la capacidad de pago que hace posible también que se haya una codificación binaria para el sistema económico, que es tener, no tener. Podemos traducir isso todo en el código binario
tener, no tener. Y aquí está la representación que hay en el libro a respecto de la doble circulación. Podemos ver que en la rentabilidad hay un engranaje que hace con que el sistema pueda operar en dos sentidos, en un sentido horario, en un sentido antihorario, lo que quiere decir, por ejemplo, es que Luhmann es muy abstracto muchas veces, pero yo puedo traducir eso de modo simple como hay trabajo, el trabajador al trabajar recibe renta, entonces dirígese del trabajo a la rentabilidad, recibe el dinero, la renta, y con eso es posible que pueda hacer pagos nuevamente y con esto paga impuestos al Estado. Entonces, esa es una posibilidad que está colocada en este circuito de doble circulación. Entonces, como dice Luhmann, el circuito interno representa la transmisión de la incapacidad de pago de dirección del pago. El círculo externo representa la transmisión de la incapacidad de pago en el sentido contrario. Un poco abstracto, ¿no? No da ejemplos. Pero con mi ejemplo creo que tenga quedado un poco más claro. Ambos los movimientos solo pueden ser puestos en acción al unísono, o sea, como yo dice, la rentabilidad, abajo de la rentabilidad hay un engranaje. Imagine este engranaje haciendo una circulación en el sentido antihorario, coloca el círculo externo al sentido antihorario y el círculo interno al sentido horario. Entonces, con eso, la no capacidad de pago puede transformarse en capacidad de pago en la operación siguiente y del mismo modo la capacidad de pago en la operación siguiente puede convertirse en no capacidad de pago. Con eso el sistema crea su propia dinámica. Creo que sea eso. Ahora, los bancos. Los bancos tienen un papel especial en la economía. Los bancos son los órganos centrales de la economía. Y en la evolución, los bancos surgieron como la evolución de la economía, los bancos surgieron como parásitos. Los bancos no están en este papel desde siempre, pero después que surgieron, migraron para una posición privilegiada en el sistema. Entonces, los bancos son organizaciones económicas con posibilidades sui generis en el sistema económico y veremos por qué. Los bancos también ocupan el centro económico del sistema económico. También los bancos hacen la relación entre dinero y tiempo, pues hay la cuestión de la temporización del sistema de que hablamos en el inicio. También los bancos son instancias de reflexividad del sistema económico y la principal función de los bancos es reflejar el riesgo. Lembremos que Luhmann habla que la sociedad moderna es la sociedad del riesgo. Y los grandes agentes que lidian con riesgo, tal vez con más riesgo en la sociedad, en toda sociedad, son los bancos. En el libro, creo que en Sociedad del Riesgo, Luhmann habla que el sistema económico es tal vez el sistema que está más expuesto a los riesgos. No por acaso, los bancos se encuentran, y eso Luhmann dice en un prólogo de un libro de Dirk Baker, llamado ¿Con qué tratan los bancos?, que es un libro de teoría sistémica sobre bancos. Creo que es el gran libro sobre bancos de teoría de sistemas. Los bancos se encuentran expuestos al riesgo, es la forma de su negocio, la forma de su autopoiesis. O sea, los bancos no solo están expuestos, es también la autopoiesis de los bancos basada en el riesgo.
Entonces, encontramos en el sistema bancario muchos tipos de riesgo, como están listados aquí. Riesgo de fraude, riesgo de incumplimiento crediticio, riesgo de cambio, riesgo de tasa de interés, riesgo de tipo de cambio, riesgo país, riesgo de soberanía, riesgo de liquidez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los bancos, por relacionarse con el tiempo, deben su existencia al problema del interés. Los bancos operan con interés. O que são os interesses? Nada más, nada menos que la reflexividad del dinero. Lo que es necesario para una sociedad hipercompleja y abierta al futuro. Es condicente con una sociedad que está sometida a estas circunstancias, que haya instancias de reflexividad. El interés es un clásico ejemplo de mecanismo reflexivo, pero en la economía. Luhmann trabaja mucho la cuestión de los mecanismos reflexivos en sus primeros escritos. Hay un artículo sobre tal. Entonces, cuando se habla de interés, no se trata de usura, en el sentido de Aristóteles, Tomás de Aquino, mucho menos de fetiche del dinero, como la ecuación de Marx, la tercera fase del capital, Geld, dinero, dinero, dinero reproduciendo dinero, o financiarización. No. Trata-se solo de reflexividad del dinero, que es con que los bancos trabajan. Entonces, como yo dije, en la evolución los bancos surgen como parásitos y a lo largo de la Baja Edad Media, Mediterráneo, en algunas ciudades-estado mercantiles como Génova y Venecia, surgen. Y yo también pienso en esa época, los judíos, los comerciantes judíos tuvieron un gran papel en el desenvolvimiento de los bancos. Entonces, el subsistema bancario surge en este periodo mediterráneo como un parásito, mas con el tiempo, específicamente en século XVIII, como dice Luhmann, hay lo que podemos llamar revolución financiera, que comenzó en Inglaterra con la creación del primer banco central de la historia. Es el Banco de Inglaterra. Incluso hay un economista llamado Douglas North, que posee un excelente artículo al respecto de la revolución financiera en Inglaterra. Yo puedo indicar después, es un economista neoinstitucionalista que tiene muchas afinidades con algunas de las análisis sistémicas. Pero no es lumaniana, es una otra escuela, pero hay algunas afinidades. Entonces, ¿cuál es un otro papel importante de los bancos? Es operacionalizar lo que en teoría económica llamamos de multiplicador. Los bancos multiplican dinero. Lo que isso quer dizer? Luhmann habla, no es que los bancos creen dinero del nada, ex nihilo, como algunos dicen. Hay un economista heterodoxo suizo que habla que se hace dinero, no me olvido el nombre, Binswanger habla. Incluso es un autor que muchos sistémicos citan. En la ocasión de la crisis de 2008, este autor fue mucho accionado y habla, los bancos hacen dinero ex nihilo. Pero eso que llama ex nihilo a partir de nada es el multiplicador. ¿Qué es el multiplicador? El banco recibe los ahorros de las personas, con esos ahorros empresta dinero a otras. Entonces, no es todo dinero que arrojas en banco está disponible a la... Si hubiera una corrida a los bancos de todas las personas desearen recibir su dinero, probablemente no se quedará lá.
¿Por qué? Porque los bancos hacen empréstimos con ese dinero, utilizan ese dinero para otras cosas y con eso lo multiplican. Pero hay necesidad de reservas, por ejemplo, la Federal Reserve, el Banco Central Americano, creo que decía 10% de reservas, y aquí el Banco Central Europeo decía 2% de reservas. Pero este sistema funciona gracias a bases de la confianza. La confianza es muy importante en teoría sistémica, pues la confianza tal vez sea la gran base que torne la sociedad posible y solucione de cierta forma el problema de la doble contingencia. Entonces, el sistema bancario con esas cuestiones que hablé, interés, multiplicador, se sostiene sobre la paradoja de la autorreferencia, sobre la unidad de la capacidad e incapacidad de pago, de excedente y escasez, y tiene la función de poner en marcha operaciones en tanto desparadoxiza la paradoja. O sea, cuando el banco trabaja con ahorros, forneciendo sus ahorros para pessoas que tomam empréstimos, de certo modo, ele está ocultando desparadoxando a paradoja de la escassez. Então, a paradoja seria a igualação de capacidade de pago e incapacidade de pago. Se quedasse assim, o sistema se quedaria paralisado, pero há operações de desparadoxização que os sistemas podem produzir. Os bancos, especialmente o Banco Central, como vemos agora, é player muito importante nisso. Então, temos agora o Banco Central. Qual é a função do Banco Central? O Banco Central funciona como prestamista de última instância, intervém numa crise de confiança, como temos em 1929. Em 1929, o problema é justamente que os bancos centrais não interveniram a tempo. E houve primeiro uma borbulha na bolsa, depois a corrida a los bancos, depois houve crise de liquidez em alguns bancos e foi uma catástrofe, efeito dominó, uma catástrofe em cadena. Então, os bancos centrais devem atuar quando há crises de confiança e transformam riscos de liquidez em riscos de solvência. Essa é a função do Banco Central, justamente atuar em operações quando os bancos, porque o sistema bancário é hierárquico. Então, temos no topo da pirâmide os bancos centrais, depois bancos de negócios e depois os clientes, empresas, bancos de clientes. E o Banco Central é o responsável também. Há muitas responsabilidades para o Banco Central. Estabilidade da moneda, o guardião da moneda, isto está em muitas constituições. Pero uma outra grande função de los bancos centrais é garantizar que o sistema se quede líquido. Ou seja, quando quebra banco, quando há problema de liquidez, o banco faz o que chamamos operações de resgate, os bailouts. Que é a organização hierárquica, como se dá esta hierarquização do sistema bancário, que ao mesmo tempo centraliza e descentraliza o sistema econômico, centraliza no sentido de ser o responsável por el sistema, pero descentraliza no sentido de que as operações são independentemente hechas em los outros bancos. Então, a questão central de los bancos centrais é a transmissão da capacidade e incapacidade de pago. E Luhmann também habla, nesta oportunidade, lá que já, falando que os bancos são o centro do sistema econômico, como os tribunais em el sistema jurídico. Se os bancos centrais não teriam que ter
o mesmo grado de independência de los tribunales, porque esse blindaje, obter uma blindagem, uma espécie de separação de poderes das decisões políticas, né? Do mesmo modo que as cortes constitucionais estariam independizadas de las decisões políticas, os bancos centrales também teriam que estar, né? Então, Luhmann disse que os bancos centrales protegem o dinheiro contra o sobrecalhamento, que seria a inflação, e o subfriamento, que seria a deflação. E isso não poderia ter uma interferência política direta nesta governança do dinheiro, do mesmo modo que há independência para os tribunais constitucionais decidirem sobre questões jurídicas, deveria haver independência do Banco Central para que decidisse que questões econômicas. Então, há exemplos de bancos politicamente independentes, como era o banco na Alemanha, pero com o euro agora ele é o Banco Central Europeu, que está aqui em Frankfurt, que é considerado dos bancos centrais mais independentes do mundo, e há evidências de que bancos centrais independentes são menos sujeitos à inflação, a problemas inflacionários. E com isso também Luhmann suscita uma outra possibilidade, que é a desnacionalização do dinheiro. Para isso cita Reich. E para Luhmann se radicaliza a independência de los bancos centrales, ou do dinheiro mesmo, da produção de dinheiro, de decisões políticas. Então se caminharia então para a desnacionalização do dinheiro. Esta é uma teoria de Reich, que é citada no livro de Luhmann, A Economia da Sociedade, na nota de pie 21, na página 234, para quem quiser conferir. E Luhmann habla, né, que isso é trabalhado, talvez uma possibilidade, quem sabe, e hoje temos o fenômeno da criptoeconomia, que muitos falam, que aí já não implica em banco central nem nada, já é uma outra tecnologia, outro modo, outro processo, que é uma descentralização radical através do que se chama de blockchain. E temos aí Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas que desafiam hoje nossa percepção como sociólogos sistêmicos do que seria isso. Seria novo parasitário, novo parasito, né? E também não sabemos ainda se isto é dinheiro, se são solo ativos, porque há desafios de garantir a liquidez, estabilidade, neutralidade para estes ativos. Então, só na pergunta de provocação, obviamente, Luhmann não falou de criptoeconomia, é coisa muito nova. As criptomoedas são coisa de los anos 2009, 2010, quando surge o Bitcoin, com Satoshi Nakamoto. Então, a pergunta que eu dejo livre é que seria um novo parasito da evolução econômica, e aqui é só o atual ecossistema de criptomoedas ou criptoativos para termos ideia de como isso já está muito desenvolvido para que não seja importante falar sobre isso. Eu creio que seja um tema de muita importância para sociólogos da economia. Agora vamos falar de escassez, propriedade e dinheiro. A escassez é a racionalidade específica, o problema central da economia, a fórmula de contingência. Há muitas pessoas que falam, há que se abolir a escassez para irmos ao paraíso da abundância. Pero, como coloca Luhmann, se hace isso, é muito mais provável que o paraíso da escassez que é pretendido, o paraíso da abundância que é pretendido, se converta
en un inferno de desdiferenciación. Entonces, cuando se abole la fórmula de contingencia, hay el riesgo de desdiferenciación del sistema. Entonces, no se camina para algo mejor, pero tal vez para la involución, para una desdiferenciación que tendría efectos perversos sobre uma sociedade funcionalmente diferenciada. Entonces, la escasez emerge, por tanto, de un reducido complexo que se especifica a partir del cambio de cantidades finitas. Solo el surgimiento de la escasez divide la totalidad de cantidades en principio finitas y bienes escasos y no escasos. Lo que quiere decir eso, el problema de la escasez dice respecto a que diante de la escasez hay necesidades. Necesitas del acceso. Pero cuando obtienes el acceso, nuevamente ese acceso puede generar escasez. Pues se está teniendo acceso, a lo que está teniendo acceso puede quedar las cosas más escasas a los otros. Entonces, es una oscilación. No, el fato de tener acceso no significa que el problema de escasez se ha sido resolvido. Por el contrario, puede convertirse más intenso. Y aquí es la paradoja. Esa es una paradoja central de la economía, pero a través del código binario tener, no tener, es posible que se oculte esa paradoja que yo cité del acceso y de la escasez, pues de operación en operación es posible que se oculte este problema y la paradoja que se queda invisibilizada. Y emerge del problema de la escasez una estrategia para confrontarla que se llama propiedad. Y propiedad es también una respuesta de la diferenciación funcional del sistema económico y jurídico. Entonces, primeramente, propiedad es un acoplamiento estructural entre economía y sistema jurídico. La propiedad se forma con el acceso a cantidades escasas condensadas en tener, no tener. O sea, la propiedad limita el acceso a bienes, servicios, etc., recursos en general. De tal modo con que cada propiedad de alguien es no propiedad de los demás. En el derecho nosotros hablamos de la cuestión de la propiedad es oponible erga omnes. Esto es cosa de la dogmática jurídica, o sea, es oponible en face de todos. Entonces, cuando tiene la propiedad es no propiedad de otro. Y Luhmann habla, por eso, propiedad es siempre propiedad privada. Y aquí hay consecuencias importantes para la percepción sistémica, lo que dice respecto a la cuestión de la propiedad. La propiedad es también la realización de la diferenciación funcional entre política y economía con ayuda de derecho. La propiedad se deriva del derecho de la persona a sí misma y, por tanto, como propiedad privada, tiene una existencia sin significado público ni político. También la propiedad permite que podamos nos librarnos del problema de la tragedia de los comunes, que es el problema de los recursos comunes. Cuando hay recursos comunes, es usual que las personas no hacen un uso racional de estos recursos, y la propiedad permite que haya tal racionalización. Por eso puede ser considerado como una adquisición evolutiva. Y con la propiedad también, con la ayuda de la economía monetaria, es posible hacer esa propiedad transferible a través del dinero. Entonces,
tiene una propiedad, no la deseas más, y otra persona desea, entonces yo puedo vender en el mercado a alguno interesado a través de dinero. E por isso agora hablo de dinheiro. Dinheiro, em uma sociedade diferenciada, os bens e serviços estão disponíveis para serem comprados e vendidos através do dinheiro. E com o dinheiro, com a economia monetária moderna, se hace possível ampliar possibilidades de intercâmbio e reduzir custos de transação. Então, permite-se grado crescente de abstração, ou seja, uma sociedade hipercomplexa, e desmonetizar a economia, ou seja, a abolição do dinheiro seria uma evolução, uma involução. Pero a consequência de se colocar o dinheiro ao centro é que haya uma duplicação da escassez, ou seja, não há mais escassez só de bens e serviços, pero também agora de dinheiro, pois é o dinheiro que hace possível o acesso a bens e serviços. Então, há uma duplicação da escassez. Não há só escassez de bens e serviços, mas agora também escassez de dinheiro. Então, é interessante, é a questão que Luhmann sempre habla. Quando se cria mecanismos para reduzir complexidade, paradoxalmente, cria-se mais complexidade. E aqui, a característica do dinheiro, Luhmann habla que o dinheiro diabólico é o metabolismo do dinheiro. O que quer dizer? A abundância de dinheiro, por um lado, permite acesso a bens e serviços. Por outro lado, se não tienes dinheiro, a falta de dinheiro impede o acesso a bens e serviços. Então, ao mesmo tempo que o dinheiro é uma dádiva, o dinheiro também se prende muito fortemente às necessidades. Por isso, dinheiro também pode ser entendido como um mecanismo simbiótico, pois ele se conecta diretamente às necessidades básicas de corporeidade humana, uma alimentação, vestimenta, vivenda, e não por acaso, por isso, o dinheiro tem uma capacidade única, sui generis, para generar motivação, ou como dizem os economistas, incentivos. Pero a ideia de que o dinheiro tem uma capacidade sui generis para generar motivação está em Luhmann. Luhmann disse isso muitas vezes em muitos artículos. E agora, depois de falar de escassez, propriedade, el dinero, hablo de acoplamientos estructurales. Los acoplamientos estructurales del sistema económico más clásicos son con el sistema político y el sistema jurídico. El sistema económico acopla-se con el sistema político a través de impuestos y, por qué no, también de deuda pública. Pues o sistema político necessita desses impostos e também de deuda pública para financiar-se e financiar o seu subsistema, que é o estado de bem-estar. Também com o sistema jurídico, a economia hace possível a propriedade, como eu disse, é o direito que fortalece a diferenciação de la propiedad con relación a cuestiones políticas y contratos. Pero estos acoplamientos entre el sistema económico y jurídico están sujetos a acoplamientos flexibles, pues la propiedad muchas veces crea problemas de externalidad, que por ejemplo, cuando hay un poluidor que causa uma externalidade no meio ambiente, podem criar-se impostos que chamamos impostos pigouvianos, é uma forma também de programação que fazem com que o poluidor pague por la externalidade que causa. Então, há esta possibilidade do político fazer influência sobre os acoplamientos entre el económico y el jurídico, que son la propiedad y los contratos, con acoplamientos flexibles y otras formas de programación.
E agora, estamos quase indo ao final. O penúltimo tema são limites de regulação, economia e política. Eu peço perdão, pois o livro é imenso, são muitos temas e, para ser sincero, é quase uma exposição para um semestre de curso de clases. Então, eu estou fazendo muito rápido para não ter muito mais de 1 hora a apresentação, pero estou exponendo os principais temas para só fazer uma introdução muito básica a como Luhmann maneja estas questões. Então, limites da regulação, economia e política. Há muito a ilusão de que o político pode orientar o econômico, pero isso entra em conflito com o princípio da diferenciação funcional. Então, regulação econômica ou de qualquer sistema é sempre autorregulação. Também, isso quer dizer que os sistemas não podem ser planeados, não podem someter-se a um plano. E com isso, não há que se interferir nas operações autônomas do sistema econômico. Então, não há em sentido... Outra consequência disso é que também não há em el sistema social uma autorregulação general da sociedade. Cada sistema possui seus códigos binários, seus modos de fazer programas, sua racionalidade, suas fórmulas de contingência específicas, e com isso não há como colocá-los em uma harmonia garantizada. Então, o que a política faz é programas para tentar influir no sistema econômico. Então, a política só pode fazer influências com programas sobre a economia e não intervenir diretamente. Então, quando há o problema de desemprego, a política não é capaz de solucionar diretamente esse problema. Esse problema necessita ser respondido diretamente por el sistema econômico. Então, a política não dispõe de um mecanismo de tipo cibernético que poder influir nessas cifras, como, por exemplo, do desemprego. Elas são resultado de uma complexa interação de unidades autorreguladas, programas de redução de diferenças da economia. Por ello, a política só pode criar condições que se reflejem a los programas e com eles a autorregulação da economia. Então, como eu falei em la sessão de acoplamentos estruturais, talvez fazer um imposto ou através destes impostos, financiar bienes públicos, garantizar bienes de mérito, etc. Pero sempre com programas que não necessariamente condicionam o econômico, pero tentam fazer influências de um ponto de vista externo, sem necessariamente fazer uma orientação do econômico. O que ocorre é que muitas vezes o sistema econômico se torna instável, há instabilidades econômicas, crises por conta do risco, borbulhas, etc. E sempre por isso há o risco de repolitização da economia. Isso é um grande problema. Pois vemos em muitos países, por exemplo, onde há inflação, alguns economistas de MIT dizem que pior que a inflação, só a guerra civil. ¿Sí? Então, quando há problema de grande inflação, é provável que o sistema político vá tomar alguma atitude no sentido de intervenir muito na propriedade ou de haver algum cambio constitucional que faça com que se quede prejudicada a separação de poderes ou a democracia,
o intervenir mucho en el sistema bancario, manipular políticamente el sistema bancario. Y como dice Luhmann, estos tres factores son mencionados aquí como variables no absolutos, pueden ser más o menos realizados, puede haber más o menos intervención en ellos, pero eso significa que la ausencia de uno, si por ejemplo no hay una realización de la propiedad descentralizada o de la constitución que consagre el rule of law, checks and balances, o un sistema bancario autónomo, es probable, por ejemplo, que um exemplo que Luhmann dá muito interessante, que se houver estatização total do sistema bancário, isso pode levar à sobrecarga de se garantizar que haja uma política democraticamente organizada. Não vou nem citar os países que sofrem com esse problema, pois todos já têm um conhecimento, né? Também há falhas do controle político da economia, pois politicamente a economia não pode se submeter a controle, ou seja, não se hace o controle da economia a partir do político, e isto é demonstrado por la economia socialista, cita de Luhmann, por la economia socialista e fracasso de aislamento econômico nacional, como foi feito em Brasil e em México. Aqui claramente Luhmann está falando do problema do proteccionismo, né, que por mais que se façam essas coisas a partir de iniciativas políticas, é a economia que decide sobre as consequências. Puedes tentar influenciar por programas políticos, pero a economia dá sua resposta a seu modo. E também economia estado de bem-estar é outra modalidade de relação entre economia e política que Luhmann trata em questões de intervenção. El estado de bienestar, como se sabe, Luhmann lo trabaja en el libro La política de la sociedad como un subsistema del político. Y en esta relación política-economía a partir del estado de bienestar, ela se convierte en un problema cada vez más intenso a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues tanto política quanto economía se tornaram sistemas autônomos. E há uma grande dependência do Estado social do dinheiro. O Estado social é dependente de dinheiro. E incluso por conta de la exposição a los ciclos econômicos, muitas vezes os votantes também tomam suas decisões políticas influenciados por ciclos econômicos. E na economia, na nova economia política, nós trabalhamos isso como os ciclos políticos, ciclos econômicos políticos. Creio que Nordhaus, que atualiza a obra de Samuelson, que tem a teoria mais bem acabada sobre esta questão. E o que Luhmann habla é que este custo do estado de bem-estar se cobre com impostos. Pero para haber impuestos, esto depende de los ciclos económicos. No va a crear recaudación a partir solo de decisiones políticas. Es necesario que la economía se haga productiva para que haya impuestos abasteciendo el Estado. Por eso que Luhmann habla dos costos del estado de bienestar que hacen un problema financiero real e podem muitas vezes promover tendências inflacionárias. E minha última diapositiva é sobre a consequência da autonomia funcional da economia e do que se chama capitalismo. Então, Luhmann habla que é provável que esta economia autônoma, funcionalmente diferenciada, com sua produção massiva orientada ao mercado de bens, haga hecho más por compensar las desigualdades que un derecho políticamente presionado en esta dirección. Entonces, de facto, Luhmann observa que la diferenciación funcional de la economía hace suceso en el mundo en términos de inclusión, y en mi última presentación yo mostré los datos. E, por último, ele habla, pois eu creio que essa vai ser uma pergunta que me hacen em algum momento,
é que ele observa o capitalismo nessas circunstâncias como uma descrição todavia antiquada, ele não gosta do término, mas é uma forma de descrição do sistema econômico altamente diferenciado. Creio que seja isso para exponer do que se trata a economia como sistema autopoético da sociedade mundial. Muchas gracias. Douglas, muchas felicitaciones. Gracias. Excelente exposición. Me parece que los 7 temas que has tocado de alguna manera se corresponden transversalmente a los 10 capítulos del libro. Sí. Tienes una extraordinaria capacidad de síntesis y de resumen. José Pablo Tobar Quiñones te dice: felicitaciones, Douglas, como siempre has sido muy didáctico. Hay una pregunta de Yolanda Serrano Rodríguez que nos dice que cómo podemos volver a verlo. Bueno, es muy sencillo, va a estar aquí en la página del Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, y también lo pueden localizar a partir del lunes en YouTube. Tenemos una pregunta de nuestra estimada Daniela Lomarti. Dice: buenos días, excelente ponencia. Me gustaría preguntarte si entendí bien, de acuerdo con la manera en que es tomado para Luhmann el dinero como medida del valor, medio de cambio, y cuando menciona en la economía de la sociedad que el dinero permite al sistema económico tener su propia complejidad. En este sentido, ¿habría una cercanía o tú observas una cercanía entre Luhmann y Marx? Ok. No, creo que no hay una cercanía entre Luhmann y Marx en este sentido, pues la teoría del dinero de Marx tiene un sentido diferente de la teoría del dinero de Luhmann, pues el dinero, hay que abolirse el dinero y la forma del dinero después de la realización de la evolución con la asociación de hombres libres. El dinero en la sociedad capitalista tiene un papel de fetiche, generar una ilusión, una inversión de lo que Marx designa como fetiche es la inversión entre sujeto y objeto. Es un proceso de alienación. La fetichización es una forma de alienación. Entonces, el sujeto se convierte en objeto y el objeto se convierte en sujeto. En este sentido, el dinero se tornaría el sujeto del sistema capitalista. Entonces, es una relación de fetichización. Entonces, el dinero tendría un papel de mantener las relaciones de explotación, de la más-valía, etc., etc. En teoría de los sistemas, no. En teoría de los sistemas, el dinero es el modo con que el sistema económico autónomo se torna viable, con que la autonomía funcional de la economía se realiza y el dinero no es abolible. El dinero es la condición para las operaciones del sistema económico autónomo. No hay autonomía funcional de la economía sin dinero. Es lo que Luhmann llama de economía monetarizada. La economía moderna es por excelencia una economía monetaria. Abolir el dinero sería la involución, sería la desdiferenciación. Entonces, son sentidos opuestos entre Marx y Luhmann. Fíjate que últimamente yo he visto en algunos think tanks en México, en algunos organismos encargados de dar información al gobierno, cuestionarios y entrevistas sobre expectativas económicas para prever futuros 6 meses, 1 año, 2 años. En base a eso, ¿conoces algún cuestionario de expectativas desde la perspectiva de sistemas sociales, en donde se trabajen las expectativas relacionadas con los programas de la economía, con los valores relacionados con el medio de comunicación, con el personal, con los roles, no sé, con las expectativas normativas y cognitivas?
alguno de estos elementos. Eu creio que estes formulários que hacen perguntas sobre expectativas solo pueden apuntar para, pues cuando genera esta información, solo de tener esta información genera más complejidad, y esta complejidad generada por la información puede por su vez provocar nuevos cambios. Entonces, cuando prevés una expectativa de un futuro, solo de prever desde el futuro ya genera un otro riesgo y nuevas variaciones. Entonces, el futuro es abierto. Puedes hacer todas las previsiones, todos los pronósticos posibles, pero esto sirve solo de una orientación al presente, pero más el futuro es abierto. Y no máximo se puede influenciar programas con eso, programas de orden política. Pues el económico, lo máximo que una organización económica puede ser permeada por el político se queda en los bancos centrales, que hoy son muy independizados. Las decisiones son tomadas por experts, ejemplo de cómo también es hecho en los tribunales, pelos jueces. Los experts de los tribunales son los jueces y hay experts en el Banco Central también que toman las decisiones de manera autónoma dentro de esas organizaciones. Entonces, no máximo estos pronósticos pueden servir para tal vez influenciar algunas decisiones, pero no son determinísticas de modo alguno. Puede hacerse programas, mas en última instancia la respuesta será del sistema económico que transciende los propios órganos, las organizaciones, el nivel de las organizaciones que están haciendo su autopoiesis a partir de las decisiones. El doctor José Pablo Tovar Quiñones, de la Fundación Sicomoro de Madrid, España, te pregunta, me gustaría preguntarle sobre el tema de las criptomonedas. ¿Cómo crees que constituyen la confianza que necesita el sistema? ¿Crees que si se consolidan en reemplazo de los bancos, pueden llegar a generar nuevas interacciones entre el sistema económico y el de la ciencia, teniendo en cuenta que la tecnología blockchain se sustenta en algoritmos matemáticos? Buena pregunta. Eu vou falar primeiro da questão da confiança. Sí, yo creo que el problema de las criptomonedas no sea la confianza. La confianza está establecida, incluso el blockchain es un mecanismo reductor de contingencia, él garantiza la seguridad de las operaciones a partir de algo que en informática llamamos de peer-to-peer, que son extensos códigos que son casi indescifráveis para los computadores modernos. Entonces, el problema de las criptomonedas no es la confianza es bien establecida. Incluso, solo de utilizar las criptomonedas como medios de pago, ya hacen ellas moneda. Pero hay otros problemas para las criptomonedas, que es justamente el modo de gobernanza de ellas. Pues no hay un órgano central, es todo descentralizado, no hay un órgano central como un banco central que hace posible que haya una neutralidad en la moneda. Entonces, no, hay una oscilación negativa para la deflación que hace con que estas monedas no sean más monedas, se hacen activos. Pues cuando una moneda es deflacionaria, no hay incentivo para que lo gaste, lo va a guardar, lo va a arrojar este activo para esperar que valorice. No Bitcoin, muchas personas hacen eso con Bitcoin, hacen investimentos como en la bolsa de valores. Compra este activo, pero no se utiliza como moneda. Sí, algunas personas utilizan como moneda por otros motivos que van desde legales a ilegales, evasión, etc. Mas la mayoría de las personas utiliza el Bitcoin como un investimento.
Mas há problemas, pois há muita instabilidade. Esta instabilidade também lo descaracteriza como moneda. Pois a moneda tem que ter três características básicas. A moneda precisa ter ampla liquidez, ou seja, precisa ser aceita de imediato por todos. A moneda precisa ser estável, ou seja, nem ser inflacionária, nem ser deflacionária, e ser neutra, que está relacionado com a questão também da inflação e da deflação. Então, o grande desafio das criptomoedas hoje é alcançar estas características que harían una moneda de facto. Hay una tentativa de Facebook de hacer una moneda con una amplia gobernanza, con tal vez un equivalente funcional de Banco Central para regular la neutralidad de esta moneda, mas ela não seria descentralizada, que é a grande proposta das criptomoedas, é a descentralização. Teria que haver uma nova centralização para que houvesse um mecanismo de governança que pudesse fazer correção de las falhas. Então, o problema hoje da maioria das criptomoedas é que elas são totalmente descentralizadas, não há um órgão central e por isso não há como garantizar a estabilidade. E como vimos em minha apresentação, qual é a grande função do Banco Central? Garantizar estabilidade. É uma das moedas do dinheiro, fazer esta regulação entre inflação e deflação a partir de expectativas. Sobre possível influência da ciência em la economia, o futuro é aberto. Pode haver aí novo acoplamento estrutural que não está em el horizonte, que traga uma inovação que haça todo de outro modo. Pero eu não sou capaz de opinar sobre o que será. Douglas, hace unas semanas estuvo con nosotros Mauricio Casanova y nos habló sobre los metales, específicamente la plata, el oro, y al final se hablaba sobre las posibilidades de nuevos medios de cambio, como por ejemplo el litio y por supuesto el agua. Y nos acabamos de enterar apenas hace una semana que el agua ya está cotizando en la bolsa. ¿Qué opinas de esto? Bueno, es una buena pregunta. Pues los mercantilistas eran metalistas. En el mercantilismo, que es un pensamento, está en el pensamiento económico preclásico, antes de los fisiócratas, antes los mercantilistas, y ellos están criticados por los fisiócratas. Los mercantilistas eran metalistas. ¿Y cuál era la creencia de los metalistas? Que la riqueza estava basada em la cantidad de metales preciosos. Por isso, houve uma grande sede de los conquistadores, quando chegaram em la América, de alcançar las minas de plata de Potosí, e com isso inundaram a Espanha de plata, pero em pouco tempo houve um processo de inflação em Espanha. Talvez o primeiro grande processo de inflação moderno, houve outro, houve em Roma por conta da contaminação de metal, etc, etc. Pero o que isso mostra? Mostra que a base da riqueza não são os metales. Os metales eram dinheiro, ou seja, actuavam apenas como um símbolo. O dinheiro era um símbolo, só o símbolo. A riqueza é outra coisa. Isto já é teoria econômica. A riqueza é produtividade. O que é produtividade? Em suma, para os não economistas, é fazer mais com menos. Tem, por exemplo, os três fatores produtivos: terra, capital, trabalho, mais tecnologia. E com essas quatro coisas que Paul Samuelson e também Robert Solow chamam de las quatro ruedas del crecimiento, quando se utiliza de modo eficiente os três fatores, quanto mais eficiente, mais produtivo, e então
más rico. La base de la riqueza es entonces el uso eficiente de los factores productivos y no la cantidad de metal o una acumulación primitiva o sea lá o que for. No es eso. Y por eso hoy hay una gran discusión en torno del factor trabajo como el principal factor de enriquecimiento, que es el capital humano, que es tener personas cualificadas, con buena salud. Você sabe que 3/4 de los outputs productivos de la economía hoy son de responsabilidad de este factor productivo, las personas. Hay un economista que dice, si tomase todo el dinero del mundo y lo aterrase fuego, el mundo no se quedaría más pobre para siempre. En pocos meses, gracias al capital humano, la economía del mundo estaría restablecida rápidamente, pues la base de la riqueza son las personas, de cierto modo, las personas bien formadas, el capital humano, que es una novedad de la sociedad moderna, de la sociedad funcionalmente diferenciada. El capital humano surge justamente a partir del momento en que se comienza a incluir las personas en el sistema de la educación, en el sistema de la salud. Entonces, la emergencia del capital humano es también un fruto de la diferenciación funcional. Muy bien. Bueno, Douglas, evidentemente la tecnología, las nuevas tecnologías en el desarrollo de recaudación del agua o nuevas tecnologías de plantas desalinizadoras de agua de mar, también van a empezar a cotizar en la bolsa y también van a tener un papel muy importante que jugar en este proceso de la escasez, ¿no? Pero las bolsas son de extrema importancia. Luhmann habla sobre eso cuando hablan de especulación. Tenemos una cultura muy negativa en torno de la especulación, pero los economistas que trabajan la teoría económica de los mercados futuros, o mesmo en teoría económica básica, sabemos que la especulación es muy importante para garantizar también la estabilidad de precios. Las operaciones de hedge, las operaciones de derivativos son de extrema importancia para manter, no desestabilizar el sistema, por el contrario, manter los precios más estables, controlables. Entonces, la bolsa no tiene este papel, como se dice, de especular para tener ganos sin hacer nada, no. Son personas que compran y venden riesgo. La bolsa es la negociación del riesgo futuro. Es eso, y es una otra forma. Esta organización, la bolsa es una organización del sistema económico, es una organización que permite comprar y vender riesgo, que es una forma de se reflexionar el riesgo. Tenemos otra pregunta de Mónica Santamaría. Dice, gracias por la exposición y explicación. Pregunta, desde la perspectiva de Luhmann, ¿existe una forma de terminar con la explotación de la fuerza de trabajo? Si hay una relación entre el sistema jurídico, político y económico, ¿qué se espera que realicen estos para que no exista la explotación? En el capítulo en que Luhmann trabaja la cuestión de la escasez, hay una sección específica sobre el trabajo. El trabajo emerge en la forma moderna de la abolición de los modos de exploración premodernos, por ejemplo, la esclavitud. Entonces, si la exploración era una constante en las economías premodernas, pues eran basadas en servidão, pero con la diferenciación funcional y con el proceso de intensificación de la individualización, con la asunción de los derechos fundamentales también, que se están a coevoluir con el proceso de individualización,
con todo eso, hace abandonado la exploración y se ha encaminado a procesos más inclusivos de los trabajadores a partir de muchas organizaciones que no son solo las empresas, pero las escuelas, los sindicatos, han surgido, han emergido organizaciones que posibilitan una mayor inclusión de las personas, y hoy las propias empresas, las grandes empresas transnacionales, están muy comprometidas con derechos humanos, a hacer due diligence para garantizar las cadenas de proveedores, para que no haya trabajo escravo, para que no haya trabajo exploratorio de infantes, de menores de edad. Entonces, la única salida para que las personas sean cada vez menos exploradas es, saliendo un poco de teoría de sistemas, pero entrando ahora en teoría económica, es posibilitando que se eleve la productividad de los factores productivos, y con eso la renta también aumenta. Esto es lo que muestra la experiencia de muchos países alrededor del mundo, que la renta de los trabajadores se elevó con la elevación de productividad. Hay muchos datos probando eso. Hoy la renta del trabajador es mucho mayor que en el pasado, de tal modo que las personas hoy poseen una mejor calidad de vida, mismo trabajando, pues elevaron su productividad gracias a la inclusión. Y la inclusión en el sistema educativo, en el sistema de salud. Ahora volviendo a la teoría de sistemas. Entonces, creo que para que se supere el problema de la exploración, la clave es inclusión. Inclusión en la educación, en la salud y la inclusión. La garantización de la inclusión. Por el momento no tenemos preguntas, pero bueno, mientras llega alguna pregunta, déjame comentar que nuestra sesión de hoy ya es la 19ª y la última del año. Reiniciamos el próximo sábado 9 de enero con la exposición del doctor Fernando Valenzuela de la Universidad Andrés Bello de Chile, con el tema El cuidado de la salud desde la perspectiva de la teoría de sistemas sociales, elementos fundamentales de las propuestas de Malcolm Parsons y Niklas Luhmann. Creo que entraron felicitaciones principalmente. Gracias bueno, a todos. Déjame decirte que yo jamás había escuchado una exposición, una conferencia sobre el sistema económico de la teoría de sistemas sociales de Luhmann. Es la primera vez que la escucho. Me parece muy interesante, da pie para ingresar a la lectura de este texto claro y preciso, publicado hace poco, en el 2017. Es y bueno, un semestre de curso. ¿Perdón? Para poder exponer todo este libro es un semestre de clases. Claro, por muy supuesto. Intenso. Es decir, pero los conceptos y los temas que tocaste creo que nos facilitan mucho el revisar algunos aspectos en los que siempre se requieren ciertos comentarios precisos como los que hiciste, ¿no? Brillantes, clarificadoras, tus exposiciones. Agradezco las preguntas y los comentarios que se han hecho en el seminario. Y bueno, con las apreciadas comentarios y conclusiones hechos por Douglas, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradece a nuestro estimado doctor Douglas Elmauer su valiosa participación. Yo deseo feliz Navidad a todos. Igualmente, Douglas. Muchas felicitaciones y muchas gracias. Gracias siempre.